teletrabajo, con la telemedicina, que hubo un salto en velocidad. Ese mismo salto ocurrió en el proceso completo desde elaboración hasta producción de vacuna. Entonces, déjame decirte una sola cosa. La mayor parte de los profesionales de la salud se van a vacunar con Sinovac. Ya. Porque la vacuna de Pfizer se va a dejar para los grupos de adultos mayores, dado que son los que tienen más riesgo de morir y los que hay que asegurar que queden inmunizados la mayor cantidad de ellos al inyectar la vacuna. Pero no era porque la vacuna de Sinovac no estaba todavía recomendada para mayores de 59. También por eso, pero también porque ahí también hay otra duda, digamos. En algunos lugares se ha aprobado para todas las edades, en otros lugares se ha aprobado solo para adultos. La vacuna de Pfizer, sin embargo, tiene suficiente número de casos hasta ahora que se puede asegurar que hasta los 80 años no hay ningún problema. No hay riesgo. Las otras todavía, recordar, ojo, los estudios fase 3, a pesar de que ya se abrió el ciego que se llama y ya los resultados ya muestran impacto ahora, siguen su curso y se siguen estudiando las personas por lo menos por 2 años de todas las vacunas. Así es. Bueno, Constanza, Francisco, sigue flotando el tema y que ahí yo creo que también los políticos tienen mucho que opinar respecto a la obligatoriedad o no de la vacuna. Yo creo que todo el movimiento antivacuna ha hecho merma, es decir, hubo un brote de sarampión con muertos en Europa hace 2 años atrás, y ha ido creciendo la información respecto a esto. Entonces, en este caso yo creo que en la pandemia, de alguna manera, los antivacunas quizás han dejado su discurso un poco más en segundo plano. Pero también está aquí, finalmente, la pregunta de la obligatoriedad o no. ¿Debe el Estado, los gobiernos, ejercer coerción finalmente sobre la población en algún minuto para inmunizarla obligatoriamente? Constanza, ¿qué opinas tú? ¿Obligatoria o voluntaria en el minuto que se cuenten con ella de las vacunas contra el coronavirus? A ver, yo creo que primero alcancé a agarrar lo último que señalaba la ex subsecretaria, pero no puedo sino compartir con ella. Y claro, el tema de lo que se denomina la farmacovigilancia. Yo no soy especialista, pero algo sé de estos temas. Precisamente le hacen un seguimiento para ver eventuales efectos que puedan tener las distintas vacunas, pero eso no significa que la aprobación, como que sea una aprobación menor o una aprobación, o significa que la vacuna es de menos calidad, sino que simplemente es un seguimiento que se hace no solamente respecto a las vacunas, sino que respecto a todo tipo de medicamentos. O sea, ese quizás como productos farmacéuticos, como se dice. Eso quizás como primer punto. Como segundo, yo creo que, a ver, en una primera instancia debiera ser voluntaria y tratar de instar a la ciudadanía para que se vacune de tal manera de poder lograr el 80% de la vacunación que se requiere, o el 80% de las personas, para lograr este efecto rebaño que se dice, para que efectivamente sea eficiente y para que se logre el objetivo de poder finalmente tener la inmunidad necesaria. Si es menos de un 80%, entiendo que fracasa, y en ese caso, claro, habría que darle una vuelta a la obligatoriedad. Yo creo que debe ser voluntario, básicamente por el hecho de que tenemos que tratar de instar por los buenos medios y sobre todo tratar, en el fondo, de entregar la mayor información posible para que las personas voluntariamente lo hagan, pero llegado a un cierto punto, si efectivamente esto tiene efectos que sean perniciosos, en ese caso yo no descartaría el hecho de determinar la obligatoriedad. No solamente esos brotes de sarampión se dieron en Europa, también se dieron en Estados Unidos. Así y llegó un momento, de hecho, donde en general en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, tienen una lógica, digamos, bien distinta quizá a la nuestra, en términos de pro voluntariedad, pro libertad en caso de cuarentena, etcétera, y llegó un momento en que intervinieron barrios, porque finalmente no es solamente la salud de uno,
sino que es la salud de los terceros. O sea, ahí es la lógica de salud pública. Entonces, finalmente el hecho de no vacunar a una determinada persona no solamente pone en riesgo su salud, sino que pone en riesgo la salud de los terceros. Y es por eso que existe la vacuna o la obligatoriedad, digamos, de las vacunas. En Chile han habido procesos judiciales al respecto, de padres que no quieren vacunar a su hijo. Finalmente la justicia ha sido la que decidió esta obligatoriedad. Me acordé, es distinto a Estados Unidos que Europa. En Estados Unidos no hay toque de queda, por ejemplo, excepto un día cuando hubo el asalto al Capitolio. En Europa, hoy día, países como Francia, toque de queda a las 6 de la tarde. A ver, Francisco Vidal, cortito, ¿vacuna obligatoria o voluntaria? Obligatoria, porque está en juego el bien superior a todos los bienes, la vida. Y en consecuencia, ¿quién se puede negar a vacunarse cuando esa vacuna, que es una decisión individual, afecta al conjunto de los chilenos y chilenas? Acuérdate que para que la vacuna funcione, se requiere el denominado efecto manada, 70, 80% de la población. Entonces lo que está en juego es un bien superior, que es la vida de las personas. Y frente a la vida de las personas no hay buena onda o mala onda. Si me preguntan, entonces, obligatoriedad. Pero usted es una persona de izquierda. ¿Qué espacio juega también ahí? ¿Hay rango para la libertad personal cuando se habla de vacunas o no hay rango para la libertad personal? No, porque hay un bien superior, que es la vida, que permite la libertad de todas las personas. Sin vida no hay libertad. Y lo que está en riesgo aquí es la vida. Llevamos casi 17.000 muertos en Chile en un año por la pandemia. Eso es lo que está en juego. Quiero preguntarle una cosa, Francisco Vidal, usted como persona de oposición y que la oposición criticó mucho al exministro Jaime Mañalich. Hoy, mirando a la distancia, se lo criticó mucho con respecto al tema de que privilegió la compra de ventiladores, todo lo que es la medicina intensiva, y no otras, por ejemplo, todo lo que es la trazabilidad desde la consultorios municipales, etcétera. Pero hoy, viendo la situación como está, ¿valora lo que hizo Jaime Mañalich respecto a ventiladores y también el Ministerio de Ciencia en su momento, apoyado por Mañalich, respecto a adelantarse mucho en la compra de vacunas? Yo creo que fue correcta esa decisión. De la insuficiencia de Mañalich, por decirlo para que se me entienda, se preocupó muy bien del hospital puertas adentro, pero se preocupó menos de los exámenes y de la trazabilidad. Y yo creo que el ministro París corrigió ese error. Y en consecuencia hoy día estamos con los dos frentes cubiertos. Puertas afuera y puertas adentro del hospital. Fue un buen complemento. Sin Mañalich, quizás el ministro París no estaría, como dice usted, preocupándose de lo otro. Porque en Chile, por lo menos hasta el minuto, hemos tenido ventiladores mecánicos. Puede ser que esto no ocurra, estamos ahí en una cifra súper compleja, pero hasta el minuto no se ha tenido que privar a nadie de una conexión a ventilador mecánico. Y eso te habla bien de un sistema de salud integrado. Así es. Por la autoridad sanitaria. Así es. Todo el esfuerzo, privado y público, en función del objetivo, que es que la gente no se muera. Queremos compartir con ustedes un titular, Es un titular que justamente nos habla de la preocupación. Valparaíso y Viña del Mar no tienen camas UCI COVID-19. Ocupación en hospitales llegó al 100%, camas UCI. A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Cuán efectivo está siendo hoy día y cuán posible que se continúan trasladando a pacientes de regiones que no cuentan con camas disponibles? Ya Santiago ha recibido a varios pacientes de regiones por esta situación. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuánto tiene que ver el permiso de vacaciones justamente con la situación de Valparaíso, Viña del Mar y otras ciudades? Se lo vamos a preguntar a la vuelta de la pausa a todos nuestros invitados, 11:47. También acerca de la situación de la pandemia de coronavirus en este minuto. Estamos con Constanza Giube, quien es candidata constituyente, Francisco Vidal, precandidato a presidencial, Iván Moreira, senador, y estamos también con Janet Vega, ex subsecretaria de Salud. Janet, recién veíamos un titular respecto, ya hay ciertas regiones, y lo estamos viendo en Valparaíso y Viña del Mar, la más visitada durante los veranos habitualmente, y en este caso también ha sido una de las más visitadas, y
Valparaíso y Viña del Mar no tienen camas UCI COVID-19. Ocupación en hospitales llegó al 100% según lo que informa Publimetro en el día de hoy. Y eso obviamente deja rebotando la pregunta si es que hay que restringir o no el permiso de vacaciones. Bueno, hay cuarentenas, hay fase 2 en muchos de los, quizás pueden ser los principales balnearios, pero todavía existe la posibilidad de trasladarse desde fase 2 a fase 2 con este permiso de vacaciones. Yo no sé cómo lo ves tú, si efectivamente ahí está el problema o si está la situación como para decirle a la gente, ¿saben qué? Retrocedemos en la decisión y no hay permiso de vacaciones. ¿Cómo lo ves tú como es ex autoridad también de salud? ¿Cómo se sopesan estas cosas? Bueno, aquí lo primero decir de que cualquier cambio que uno dijera, por ejemplo, vamos a fase 1, el efecto se demoraría al menos 2 semanas. Por lo tanto, en lo inmediato hay cosas que hacer. Y las cosas que hacer fundamentalmente empezar a despejar las UCI de pacientes con otras patologías, pedirle al sector privado o ordenarle al sector privado que acelere la apertura de camas, mantener los traslados y a las regiones aledañas, en este caso que la metro está un poquito más despejada, y eventualmente si se requiere cerrar el ingreso efectivamente a esas regiones que son las que